pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos el Evangelio que profesamos. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios, el tema que hemos estado considerando por aproximadamente 2 meses y medio es el Evangelio que profesamos. Hemos tenido hemos estudiado diferentes aspectos de la vida cristiana y es muy importante, hermanos, saber que el cristiano, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, es lo que estamos viendo, hermanos, es lo que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Éfeso para enseñarles la nueva manera de comportarse delante de los patrones, de los amigos, de los hermanos, de la iglesia, de la familia, y lo mismo que ellos deberían de saber de aquí en adelante, ¿no? Hemos tenido estudios desde el primer versículo de la Biblia, cuando el apóstol Pablo se está presentando, y la semana pasada hablábamos acerca de los dones y talentos, y el pastor por ahí repartió unas hojitas que yo espero que algunos se habían llevado, y no sé si las llenaron. Era el propósito, porque el pastor dio instrucciones así como el apóstol Pablo, muy claras y muy específicas, ¿no? Dijo, no es para que sus hijos pinten, no es para que las pongan como custard, no, como así debajo del café, no es para limpiar nada, era para eso. Si se la llevó y la quiere entregar, entréguela, por favor. Pero en esta hora vamos a recordar que el texto base que estamos usando, hermanos, es Efesios 5:8, y es tan importante, hermanos, que si solamente hacemos eso durante estos 2 meses y medio que hemos tenido, creo que nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo, porque en otro tiempo, ¿qué dice? Erais tinieblas. Pero dice, el enfoque es en otro tiempo, ¿no? Quiero que entendamos que el enfoque es, pero en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no somos tinieblas, ¿no? Ya, eso ya pasó, ¿no? Y ahora que somos, más ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, quiere decir que sea congruente el hablar con el hacer, ¿no? Y eso es básicamente la base de estos estudios. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versos 17 en adelante, si tiene sus Biblias, hermanos, si no, si lo tienen sus teléfonos, es igual, mientras sea la misma lectura. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Voy a repetir, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos has regalado, Padre Santo. Gracias por tu iglesia que está presente. Gracias porque tú estás aquí, porque tu palabra nos enseña que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Hemos alabado tu nombre, Padre Santo, y te hemos dicho, Señor, que aquí estamos, que te vamos a obedecer. Permite, Señor, que nuestras acciones, Señor, respalden lo que hemos cantado en esta mañana. Bendice a tu iglesia, Señor. Si hay alguien que viene con una carga especial, Señor, por favor, tómala en tus manos, Padre Santo, y atiéndela conforme sea tu propósito y voluntad. Gracias por nuestro pastor, gracias por los hermanos de la alabanza, gracias por tu iglesia, Padre Santo. Bendícela y prospérala, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Quiero dar gracias al pastor por la oportunidad que me brinda. Creo que quería descansar el pastor. La semana pasada lo vi un poco golpeado y no le pregunté a la hermana Rosy, que quede claro, ¿no? Pero lo vi que andaba un poco golpeado, fue y se sentó y dijo, hermano, no me puedo, si quiere abrazarme, arrímese usted y abráceme. Dije, ¿cómo no, hermano? Pero quiero pensar que también, como cualquiera de nosotros, también tiene la necesidad de escuchar palabra del Señor. Y le doy gracias a Dios y también a ustedes, a cada uno de ustedes por su atención, pero sobre todo a Dios, hermanos, que es el que me tomó por digno, que me tuvo por digno para venir y compartir su palabra. Es un compromiso, hermanos, venir, porque si mis acciones no la respalda, mis palabras no la respaldan mis acciones, la primera que me lo va a decir es mi esposa, pero la que a ella le gusta y quiere que predique, siempre me dice que le da mucho gusto que predique. Entonces, creo que el pastor ya sabe, porque le dijo, no, póngalo. Así le dice, denle los estudios también si quiere. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, porque es importante que nuestro ejemplo vaya respalde lo que decimos y lo que predicamos. Que, como decía hoy en la mañana temprano, que nuestros hechos hablen tan fuerte que no se escuche nuestra voz. Que la gente pueda conocernos por lo que hacemos más que por lo que decimos que hacemos o por lo que decimos que se debe de hacer. Ya no funciona eso de no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. No tiene sentido y no tiene mucho apoyo. Y en esta mañana vamos a ver la lección, la predicación del día de hoy es el estilo de vida cristiano. Hermanos, en nuestra sociedad actual estamos rodeados de programas que muestran cómo viven los famosos. Todos lo sabemos, ¿no? Vemos muchos programas en la televisión de cómo nos enseñan cómo viven, su manera de vivir, sus niveles intelectuales, sus capacidades económicas, sus posesiones y todo eso, ¿no? Y cómo decoran sus casas. Hay quienes tienen unas casas que son preciosas, ¿no? Y cómo se comportan en su vida diaria. Estos programas nos hacen pensar, ¿qué define el estilo de vida de un cristiano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nos conoce el mundo? Nosotros podemos ver a ellos y podemos ver el éxito que tienen, si tienen éxito o si no lo tienen.
Pero ¿cómo podemos definir? Y yo les decía en la mañana que lo ideal sería que cuando alguien nos pidiera la definición de un cristiano, que digan: mira, ahí va el hermano, ahí va el hermano, aquí está el hermano, te presento al hermano José, te presento al hermano cualquiera que sea su nombre. Eso es lo ideal en la iglesia del día de hoy, hermanos, que nos conozcan por nuestros hechos y que podamos dejar una imagen tan clara de lo que es un cristiano, que el mundo pueda verlo y tenga deseos de seguirlo, que sea atractivo. Pablo comienza este pasaje, hermanos, en el versículo 17, hablando de un contraste muy marcado en lo que éramos y lo que somos ahora, o lo que debemos de ser. Empieza diciendo: esto pues digo y requiero, ¿en qué? En el Señor. Es en la autoridad del Señor, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando. No lo hagan, y vamos, que el apóstol Pablo tenía la autoridad para decirlo, porque una ocasión anterior había dicho: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y esa debe de ser la meta para nuestra vida, que nosotros podamos decir: mira, sed imitador de mí, como yo soy de Cristo. Esto no es una frase que el apóstol Pablo la registró, es solamente de uso personal y nadie más la puede usar a través de aquí. No, esto es un compromiso, como decía la hermana. Cuando cantamos debemos de saber que estamos cantando y que estamos comprometiéndonos. Es lo mismo cuando estamos leyendo la palabra del Señor. Estamos comprometiéndonos a hacer, el Señor dijo que sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Eso es lo que debemos de ser nosotros. Y dice que ya no andéis como los otros gentiles. Hay otros gentiles, hermanos, que andan, ¿cómo andaban? En la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir vanidad? Que es hueco, que no tiene nada por dentro, que no tiene consistencia, que no tiene peso. Como aquellas palabras que se le aparecieron en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, ¿no? Mene, mene, takel, uparsim, ¿no? Fuiste pesado, se le dijo al rey, y fuiste hallado falto. No diste el kilo, dijéramos en México. Aunque en México los kilos son de 850 gramos, ¿no? Ya lo sabemos. Bueno, eso es cuando vamos a vender, porque cuando vamos a comprar es diferente. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el apóstol Pablo deja muy claro que no andemos en la vanidad de nuestra mente. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Y la ignorancia, hermanos, no es justificable. Es justificable decir: yo lo ignoro, pero no es justificable el no buscar salir de ese estado. Porque el Señor dijo: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces no hay razón por la que usted y yo seamos ignorantes a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la tenemos aquí en papel, la tenemos en nuestros teléfonos, en nuestros celulares, la tenemos de diferente manera. Entonces no hay razón para permanecer en ese estado. Pero ¿cuál es la razón por la que se permanecen? Por la ignorancia que hay de ellos, por la dureza de su corazón. Hermanos, no hay nada peor que un corazón encallecido, que recibe la palabra y que oye y le parece y lo invitan y no hay nada peor cuando... ¿Por qué? Porque se deja de haber sensibilidad. ¿Qué es lo que es un callo? Es una parte que en alguna ocasión tuvo sensibilidad, sentía el dolor, sentía la comezón, sentía el cosquilla, pero vino y se encalleció y se perdió toda sensibilidad. Eso es lo que sucede cuando dejamos
que encallecer nuestro entendimiento. Es importante, hermanos, que la dureza de nuestro corazón no se vea afectada de esa manera. El apóstol Pablo nos invita a que tengamos un estilo de vida diferente. Vamos a pensar que antes de conocer a Cristo, nuestra forma de pensar estaba gobernada por algunos principios del mundo o por lo que nos enseñaron en nuestras familias, ¿no? Algunos de nosotros vinimos al conocimiento de Cristo ya grandes, pero cuando vinimos al conocimiento de Cristo ya teníamos una educación. Nuestros padres nos habían inculcado valores, principios, costumbres en todos los aspectos, en nuestra vida secular como en nuestra vida religiosa también. Y de alguna manera esa era nuestra manera, esa era la manera en que vivíamos, era lo que habíamos aprendido, era lo que sabíamos, así nos comportábamos. Eso era en otro tiempo. Pero ahora tiene que venir un cambio en nuestras vidas, tiene que haber un contraste, tiene que haber una metamorfosis donde aquello deja de ser y deja de ser como lo es la mariposa bonita que vemos volar por ahí. Algún día fue gusano, dejemos ese gusano ahí y ya se acabó y ahora nos convertimos en aquella mariposa que va volando. Y eso es lo que el Señor quiere, que el mundo lo necesita, hermanos, esto es lo más importante. El Señor lo demanda de nosotros, no lo sugiere, no lo recomienda, no nos dice si te parece bien. El Señor les dijo a los discípulos, me seréis testigos. No les dijo si les parece bien, si consideran o cuando las circunstancias se presenten o que sean adecuadas, apropiadas a las posibilidades suyas, no. Decía por ahí un pastor que les decía a sus hijos cuando iban a ir a la iglesia, nomás 2 veces les digo a mis hijos que vayan a la iglesia. Cuando quieren y cuando no. Nada más. Bueno, el Señor nos dice, vas a ir a predicar el evangelio. ¿Lo quieras hacer o no lo quieras hacer? Va a haber un cambio en tu vida si Cristo vive en tu vida, si Él viene a morar en tu vida. Si es una realidad en tu vida el cambio, entonces tiene que haber una transformación. Un estilo de vida diferente implica un pensamiento transformado. El apóstol Pablo lo presenta a los romanos y les dice, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego les dice, no os conforméis, no tomen la forma, no os conforméis con este mundo, con este siglo, con las costumbres de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿qué dice? Agradable y perfecta. Y esa es la diferencia que debe de haber en nuestras vidas. Debe de haber un cambio tan radical que la gente me conozca antes y pueda decir, ¿qué te pasó? Si la gente no está viendo un cambio en mi vida, si no es tan obvio para ellos que ha habido un cambio en mi vida, hay un problema porque estoy teniendo la misma forma que estaba teniendo anteriormente. Y tengo que revisar si realmente el Señor ha cambiado mi vida. Esto es una realidad, hermanos. Antes el entendimiento lo tenían entenebrecido. El Señor dijo, ahora sois luz. Antes eras tinieblas, ahora sois luz, ¿no? Y les dijo, el Señor dijo, la luz no es para ponerla debajo del almud, no es para ponerla debajo de la mesa. Se pone en el candelebro, se pone arriba para que alumbre. Y luego les dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice?
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? Que la gente cuando vea el cambio en mi vida, tiene que saber que el cambio en mi vida ha existido solamente para la gloria de Dios. Eso es básicamente. Si es para mi beneficio, sí recibí el beneficio. Antes iba yo camino a la perdición, camino a la muerte, camino a la separación de Dios. Ahora camino con Dios. Ahora estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, como esa es la realidad en mi vida, entonces los demás van a notarlo. Tiene que ser notorio. Porque era notorio cuando yo gritaba, cuando yo maldecía, cuando yo me enojaba, cuando yo hablaba mal, y ahora que ya no lo soy, tiene que haber un cambio que sea sustancial, que realmente pueda, de una manera muy gráfica, que la gente lo vea, que no les tenga que yo decir, antes era yo esto, pero ahora no. No, simplemente cambié. Cambié porque el Señor cambió mi vida. Y eso es el cambio que debe de existir en el día de hoy. El mundo necesita la constancia, lo que decía la hermana. Me gustó lo que decía la hermana hace rato. Que seamos constantes, ¿no? ¿Por qué la perseverancia? ¿Por qué? Porque debemos de perseverar. Porque el Señor lo que me demanda el día de ayer me lo demanda el día de hoy. Porque si yo debo de ser testigo de lo que el Señor, del cambio que hizo en mi vida, el Señor no lo hizo temporalmente, lo hizo permanentemente. Es algo que el día de hoy yo también tengo que ser la misma persona que fui ayer. Es más, tengo que ser mejor. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento del Señor voy a ir madurando, voy a ir creciendo, voy a conocer más la voluntad de Dios. Y como lo voy a conocer más lo que Él hizo en mi vida, el sacrificio que Él hizo por mí. Lo voy a comprender, lo voy a entender. Porque eso es lo importante, que a través del conocimiento de la palabra voy a conocer al Señor de la palabra, el que da la palabra. El Señor que quiere cambiar mi vida, no la quiere cambiar, hermanos, solamente porque voy a quitar uno y voy a poner otro. No, porque va a mejorar, porque debe de ser mejorar. Debe de ser, porque mi vida debe de ser mejor el día de hoy que lo fue el día de ayer, y mañana debe de ser mejor que lo fue el día de hoy, porque con el conocimiento del Señor, con mi relación con el Señor cotidiana, esto va a ser una realidad en mi vida. Entonces, el estilo de vida cristiano también debe de reflejarse y debe de conocerse. Debemos de tener una comunión con Dios anteriormente, hermanos. Antes de venir al Señor, ¿cada cuándo oraba usted? Ahora que viene al Señor, ¿cada cuándo ora? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a usted? Yo espero que diga hoy, ¿no? Porque Dios nos habla todos los días. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué tanto le buscamos? ¿Qué tanto estamos creciendo? ¿De qué manera? Tiene que haber una sensibilidad espiritual en nosotros, hermanos. Tiene que haber una hambre por buscarle al Señor. El estilo de vida cristiano, hermanos, se va a reflejar en nuestra búsqueda de la voluntad de Dios para mi vida y la práctica al conocerlo. Porque la Biblia me dice que el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si hay cambios en su vida que se están realizando, hermanos, y usted no lo entiende, es importante que entienda que el Señor es el que está cambiando su vida. Es porque el Señor quiere cambiar su vida. No lo vamos a entender todo, hermanos. Yo no pretendo entenderlo todo. Hay muchas cosas que no entiendo. Pero sí entiendo que el Señor quiere que cambie y que quiere moldear mi vida, como lo hace el alfarero con el barro y le va dando la figura. La figura no le dice al alfarero, es que yo quisiera que me hicieran más alto, más bajo, porque yo le diría al Señor,
Pues hazme más alto, Señor, pero no tan ¿cómo se dice? Exceso de peso, ¿cómo se dice? Obeso. Esa es la palabra que quería usar. Señor, ¿por qué antes mi cabello era más así y ahora me sale cabello en las orejas y en las narices? Pero no. Si esos son los problemas que tengo, hermanos, no, hombre, me doy por bien servido. Un estilo de vida coherente, hermanos, es importante. Que nuestro vivir apoye nuestro andar, que es importante. En Efesios, ahí donde estamos, los versículos 20 al 24, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: y vestíos del nuevo hombre. Que la gente nos vea con una nueva vestidura, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No es la santidad nuestra, hermano, no es que vayamos nosotros, no. Es que hemos sido santificados por la palabra del Señor. Hemos sido santificados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y en esa santidad debemos de vivir nosotros. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Si es una realidad de nuestra vida, el cambio debe de ser tan real como lo es la palabra y la vida que vivimos. Si es una realidad, vamos a vestirnos del nuevo hombre. Vamos a tener una nueva justicia. Nuestro concepto de la justicia va a cambiar. Antes nos parecía justo el que si el jefe no me da el aumento que me dijo, yo no voy a hacer el trabajo que hice, que debería de hacer, que le dije que iba a hacer. Esa es mi justicia antes de conocer a Cristo. Ahora yo voy a hacer lo que hice. Si el jefe mío no hace lo que dijo, el Señor que se lo demande. Y es diferente. Empieza a haber un cambio en nuestra vida. No empezamos nosotros a tratar de actuar como actúa el mundo. Actuamos diferentes. Debemos de actuar diferente. Un estilo de vida comprometido. Versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No quiere decir que nos airemos en invierno, hermanos, cuando vemos que está el día. Esta semana va a estar nublado toda la semana. Es buena semana para airarnos, ¿no? Al cabo no importa, no sale el sol. Así es que no se va a poner sobre mi enojo. Voy a andar enojado toda la semana. Hay cosas que he aprendido a través del caminar con el Señor, hermanos, y es importante que las compartamos y quiero compartirlas en esta mañana. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Recuerdo cuando dice ni deis lugar al diablo. Recuerdo que Esopo contaba una fábula que una ocasión un león se quería comer a unos toros que había por ahí en el campo. Pero eran 4 toros que estaban y cuando venía el león se entrelazaban de las colas y lo único que veía eran puros cuernos. ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Y empezó a hablar. Fíjate que aquel dice esto de ti. Fíjate que está hablando mal de ti. Y empezó a meter ahí cizaña. Y de rato ya andaban separados los 4 toros. Y ahí uno lo almorzó, el otro se lo comió a mediodía. El otro lo dejó para la cena y el otro lo guardó para el día siguiente.
Cuando le damos lugar al diablo, hermanos, estamos dejando que el diablo venga y entra como muy sutilmente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y empieza a dividir y nos empieza a hacer diferentes y empieza a decirnos que nosotros tenemos la razón. Y mi hermano, yo aprendí una cosa hace mucho tiempo. Cristo no murió por mi razón, pero sí murió por mi hermano. Y si su hermano tiene algo contra usted, o si usted tiene algo contra su hermano, aunque la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, tú ve y pídele perdón. Y así vas a ganar tu hermano. Porque, vuelvo a repetirlo, Cristo no murió por mi razón. Aunque tenga usted la razón, aunque usted tenga la razón, vaya y pida perdón. Y dígale, perdóname. No sé qué te hice realmente, si es algo, si lo hice involuntariamente, si te ofendí involuntariamente, perdóname. Porque su hermano tiene un valor muy especial en su vida, porque por él murió Cristo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristemos, hermanos, que no esté viviendo nuestras vidas con tristeza, sino por el contrario, que esté alegre de la vida que estamos viviendo nosotros. El Señor dijo que había venido para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Dijo, el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Esa es la obra del diablo, no le demos lugar. Dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vivamos vidas abundantes, hermanos. Vivamos vidas que glorifiquen a Dios, pero sobre todo vidas que sean atractivas para los demás. Que puedan venir, que puedan querer ser como uno. Y luego dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Saben lo que quiere decir perdonándoos? Es que te perdono, pero no lo olvido. A veces así perdonamos, ¿no? Sí, perdonamos, pero en la primera oportunidad cuídate. Porque la venganza es mala, pero la desquitanza no. No, ¿verdad? Tampoco. Pero mire, hermano, déjeme tratar de explicarle qué es lo que sucede cuando usted no perdona a alguien y que está deseando que le vaya mal, y que está deseando que... Es como si usted se estuviera tomando un vaso de veneno esperando que el que se muera sea la persona a la que no ha perdonado. Y eso no se da, hermanos. El que está amargándose es usted por no perdonar. Cuando usted perdona, se quita esa carga de encima y se acaba. Y sobre todo, hermanos, que el Señor dijo, si tú no perdonas, vuestro Padre que está en los cielos no te va a perdonar. El perdón está sujeto a eso. Perdón de Dios está sujeto a que yo entendí lo que es el perdón y yo entendí que no merecía el perdón de Dios. Yo entendí que no fueron mis atributos ni mis cualidades por lo que el Señor me perdonó. Es más, ni siquiera le pedí perdón. Él vino y me perdonó por gracia. Y si yo entiendo eso, entonces mi vida puede ser una vida de cambio y puedo perdonar a aquellos que me ofenden y me afectan de alguna manera. Una vida diferente, hermanos, una vida que cambia, una vida debe de estar de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Usted y yo tenemos la responsabilidad de vivir vidas diferentes. El mundo tiene que entender que somos diferentes. El mundo tiene que ver que somos diferentes para que el mundo que vive en tinieblas pueda ver el cambio en nuestras vidas y pueda querer ser diferente.
Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú nos has permitido el venir a escuchar tu palabra. Hemos entendido, Señor, que hay un cambio que debe de ejercer en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es tan poderosa, Señor, que tuvo el poder de cambiar la historia, Señor, dividir la historia en antes de ti y después de ti. Bueno, que esa sea nuestra vida, Señor, también. Una vida antes de ti y otra vida después de ti. Permite, Padre Santo, que tu iglesia, que ha sido comprada con tu sangre preciosa, Señor, pueda entender estos cambios de vida, esta vida nueva. Este evangelio que decimos que profesamos, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Que lo llevemos con nosotros, Señor. Que tu palabra abunde en abundancia, que muere en abundancia en nuestros corazones, que viva, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos corrija, Señor. Permite que tu palabra sea la que nos guía, Señor, hacia ti. Que seas tú, Señor, a través de tu palabra, mostrándonos tu voluntad. Bendice a esta iglesia. Gracias por nuestro pastor, gracias por su familia, gracias por las enseñanzas que recibimos. Gracias porque se preocupa, Señor, porque hay una sana doctrina. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por este tiempo. Gracias por Jesucristo, por el cual te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.